Estamos conversando sobre el inicio del gobierno y decíamos que hay dos elementos bien importantes que son como los elementos en los que estamos discutiendo en el país. Uno es Petrocaribe y el otro es la reforma tributaria y dentro de esto además el financiamiento del gobierno a través de bonos y todo ello. Y hemos estado en esto de Petrocaribe y todo. En esto yo creo que hay un elemento y es que El Salvador ya estaba en Petrocaribe, solo que no directamente a través del gobierno, sino que a través de Alba Petróleos, porque al final es lo mismo. Entonces, aquí lo que sucede es que Alba Petróleos va a dejar de importar y lo va a hacer supuestamente el gobierno. El gobierno es un ente ahí en el aire, entonces la pregunta es ¿quién en el gobierno? ¿Va a ser la CEL? ¿Va a ser CEPA? ¿Va a ser el Ministerio de Hacienda? ¿Quién va a hacer eso? ¿A dónde lo van a almacenar? ¿En qué tanques? ¿Le van a comprar a Alba Petróleos los tanques y la central que tienen en Acajutla? ¿O van a hacer una nueva? ¿O lo van a alquilar? O sea, todo ese detalle es bien importante. Y el resto el pago, ¿verdad? Claro. Porque Alba Petróleos ha estado financiando a sector agrícola para después poder reexportar. Entonces, ¿lo va a hacer ahora el gobierno? ¿Cómo lo ves tú? O sea, porque ha habido bastante falta de información, pero sí tiene impactos, ¿verdad? Al final de cuentas, positivos y negativos dentro de una economía, ¿verdad? Bueno, yo creo que en la medida que se despolitice Petrocaribe y que se vea eminentemente como una herramienta económica financiera para llevarle beneficio a todos los salvadoreños de una manera transparente, donde yo sé que hoy por hoy hay muchas dudas, hay muchas inquietudes, hay mucha tela que cortar, y eso es lo que esperamos como salvadoreños, que sea de una manera transparente, que se le explique al pueblo salvadoreño cuál va a ser el beneficio de entrar a Petrocaribe y que todos los sectores tengan igualdad de condición para poderse verse beneficiados de producto de esta entrada de El Salvador a Petrocaribe. Yo creo que esa es la clave del éxito. Porque un Alba Petróleos no ha sido así, ¿verdad? En Alba Petróleos han sido ciertas personas que se han visto beneficiadas. Obviamente es una, digamos, sociedad mixta, ¿verdad? Y en ese sentido, pues no ha sido muy transparente, ¿verdad? Entonces yo creo que el hecho de entrar a Petrocaribe es dar un paso hacia la transparencia y que este beneficio realmente lo sintamos todos los salvadoreños, ¿verdad? Si ese es el espíritu de entrar a Petrocaribe, creo que vamos en la ruta correcta. Si no lo es, entonces creo que sí vamos en detrimento del pueblo salvadoreño. El tema de la deuda, tal vez solo ahí si profundizamos un poquito, porque esto genera una deuda. Claro. Una deuda del gobierno ya en este caso, en el otro caso era de esta empresa NPASA y Alba Petróleos. Entonces, esta deuda tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa como cualquier crédito. Por supuesto. O no, porque hace 3 días decía el presidente, ya encontramos la forma de no pasar por la Asamblea Legislativa. Pero por supuesto que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. De hecho, el gobierno entrante ha sido crítico precisamente en gobiernos anteriores cuando no se llegó a la Asamblea para adquirir deuda. Entonces yo creo que ellos tienen que ser coherentes y dar el ejemplo, ¿verdad? Agustín. Sí, yo creo que ahí es donde empieza la transparencia. Tenés que regirte bajo las normas que tiene este tipo de proyectos, que es llevarlo a la Asamblea porque es un endeudamiento. Con 56 diputados. Así es. Y por otro lado, yo sí insisto en que, mira, es un proyecto que si genera oportunidades. Por ejemplo, ahorita veía la discusión que había entre los distribuidores y otros relacionados al sector que no tienen claro cómo va a funcionar. Yo creo que lo primero que debería hacer el gobierno es sentarse con ellos, definir el esquema y ver si eso es conveniente para la red de distribución que ya existe. Por otro lado, en las oportunidades de negocio, si esto genera oportunidades de negocio, los empresarios lo van a seguir y se van a ubicar en algún mercado posible en Sudamérica, pues que bueno, y hay que verlo como otro mercado más, que se puede abrir más oportunidades. Ojalá que eso así fuera, pero todo eso, como dice Carlos, tiene que estar bajo un esquema de transparencia y que ojalá se pueda estructurar bien, porque yo creo que es una prioridad del gobierno, así como lo ha planteado el presidente, pero para que la sociedad lo entienda tiene que ser con ese nivel de transparencia que se requiere. Ahora, otro tema es, si se paga con granos, por ejemplo, o algún tipo de producto agrícola, esto se le compra a un productor
y luego se vende al gobierno de Venezuela para pagarle la factura petrolera. ¿A qué precio se compra y a qué precio se vende? ¿Y qué queda en medio? ¿Y quién se queda con eso? Es un tema importante, ¿verdad? Así que hasta es. el momento no ha habido transparencia en Alba Petróleo con eso, ¿verdad? Por lo que he podido leer, digamos, cómo funciona en otros países, es que hay una empresa intermediaria, que no sé si es el gobierno de Venezuela manda a alguien o le da la representación a alguien para que éste sea el agente. Entonces compra localmente la producción y la exporta, y el gobierno le paga a cuenta del petróleo que recibe. O sea, por eso es como un mecanismo de trueque, porque sí, en las noticias vemos el problema financiero que tiene Venezuela. O sea, ellos tienen problemas de pago, entonces, pero tienen productos que pueden enviar, y el gobierno local, en este acuerdo, digamos, le paga al productor que les exporta, porque aquí sí habría divisas. Así que si eso se puede estructurar de manera transparente y eso se ve como un proyecto más, yo creo que está bien. Ahora, no hay que descuidar todo lo demás, que son mercados que sí son complementarios. O sea, Estados Unidos no produce muchos de los productos que nosotros podríamos producir en la parte agrícola, por ejemplo, y que estamos trabajando los sectores en algunas áreas para buscar la admisibilidad hacia allá, porque también son bien exigentes en la parte sanitaria, pero requiere un trabajo adicional que hoy por hoy no se tiene en varios sectores, que allí deberíamos de concentrar el esfuerzo para aprovechar también los otros tratados que ya se han hecho. Ahora, Carlos, ahí dos cosas. Uno es, la producción nacional podría subir en la medida que pues haya que pagar esto de esa manera y se financie la actividad agrícola, y eso tendría un beneficio. Ahora, la cosa es, si se compra, pongamos, a 80 centavos la libra del frijol, y se va a vender a un precio más alto al gobierno de Venezuela, y hay una intermediaria que te va a comprar a un precio menor que al que le vas a vender al gobierno de Venezuela, vamos a perder una parte, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sería bueno que esto fuera directo de gobierno a gobierno, ¿verdad? Para que ese margen que quede en medio, que sea absolutamente transparente y que podamos tener beneficio de eso. Cuando hablo de que hace falta mucha tela por cortar, me refiero a eso. Por ejemplo, el tema de la intermediación es un tema importantísimo. ¿Quién se va a quedar con la intermediación? Entonces, obviamente, por eso es importante, e insisto, ser transparente en todo el proceso de incorporación a Petrocaribe, que se explique claramente cómo vamos a entrar, que esos beneficios, que sea en la producción, en la intermediación, en la venta, sean totalmente transparentes, y que obviamente si le va a quedar al Estado, pues que sea visible, pues, ¿verdad? Que no vaya a haber una empresa que se quede con la intermediación, un grupo que se quede con la intermediación, sino que sea algo transparente, ¿verdad? Yo creo que al final, si se logra estructurar un esquema transparente, lógico, coherente, podría traer beneficios para el país, y no solo, digamos, beneficiar al sector agrícola, podría ser el sector manufacturero, por ejemplo, ¿verdad? Poder ampliar la base de las exportaciones hacia nuevos mercados. Entonces yo sí creo de que si se logra estructurar algo transparente en el cual el beneficio sea totalmente visible para el país, y obviamente para los sectores que van a lograr colocar su producto, yo creo que puede ser beneficioso. Pero obviamente estará por verse cómo se va a estructurar ese esquema, ¿verdad? Pasemos al otro tema. Sí. Ustedes decían en la final de esta semana recién pasada que las leyes tributarias nuevas, estos nuevos impuestos, tendrían un impacto en el sector de la construcción. ¿Por qué no nos amplias un poco? Con mucho gusto. Inicialmente, como estaba redactada, particularmente la ley del impuesto inmobiliario suntuario, que le han llamado, obviamente no correspondía al nombre, ¿verdad? No era realmente toda la vivienda arriba de $350,000, sino que más bien por un error, quisiera entender yo, de redacción, estaba hablando de todo proyecto que contara con sus permisos. Eso quiere decir que, por ejemplo, en un proyecto de vivienda de interés social, ¿verdad?, que son un grupo de viviendas grandes, que obviamente en su conjunto el proyecto vale más de $350,000, a lo largo de todo el proceso de construcción iba el empresario a estar pagando el 1%, y obviamente esto iba a ser trasladado al costo de la vivienda. Entonces realmente
no estaba dirigido únicamente a la vivienda de $350,000, sino que a toda la vivienda y a toda la construcción en el país. Eso se abordó con el ministro de Hacienda y dijo que efectivamente había habido un error en la redacción y que se estaba corrigiendo. No obstante eso, nosotros insistimos que no es el momento para hablar de nuevos impuestos, y te voy a explicar por qué. Ahora, solo una cosa, ¿se estaba corrigiendo o ya se corrigió? Supuestamente ya se corrigió, yo no he visto el texto final de la ley, pero esperemos porque eso era un error de entrada garrafal, porque realmente había que cambiarle el nombre al impuesto. Ya no era un impuesto suntuario inmobiliario, era un impuesto a todo desarrollo, pues. Pero dándole el beneficio de la duda y que realmente se corrigió eso, te quiero explicar, aún corrigiendo eso, por qué no es beneficioso para la economía, para los salvadoreños y particularmente para la clase media de este país. Te explico. Muchas familias salvadoreñas, el ahorro más importante de su vida es comprar su primera vivienda. Pero muchas, cuando van mejorando, dicen, voy a comprar mi segunda vivienda como inversión y voy a poner a producirla porque la voy a rentar. Y ese va a ser un ahorro adicional que voy a tener, ¿sí? Con esta ley, la clase media que puede hacerse o puede haber heredado una casa y hacerse de una segunda o de una tercera casa, va a tener que pagar el 1% si la sumatoria de los bienes que tiene suman más de $350,000. Y en este país hay, diría yo, decenas de miles de salvadoreños que están en esa condición, ¿verdad? Y que no necesariamente sus ingresos estén en el estrato alto, sino que simple y sencillamente por razones coyunturales, que heredaron una casa o que simple y sencillamente han puesto todos sus ahorros en hacerse de otro inmueble. Entonces lo que está haciendo esta ley es precisamente desincentivando el ahorro en adquirir un bien inmobiliario, un segundo bien inmobiliario, para obviamente generar renta, una renta vía la vivienda, ¿verdad? Entonces yo sí creo de que este tema hay que estudiarlo, porque puede ser, lejos de ayudarnos, puede desactivar a muchos empresarios de la industria de la construcción, que sea un tema que determine que si van a hacer un proyecto, pues ya no lo hagan, ¿verdad? Entonces, lejos de beneficiarnos, nos puede afectar. Adicionalmente, así como está concebida la ley, no toman en consideración que hay un crédito hipotecario sobre ese inmueble. Es decir, si tú con mucho esfuerzo compras una casa y vale más de $350,000, pero estás pagando el 80 o el 90% de esa casa al banco, la casa realmente está hipotecada, no es tuya todavía. Es del banco. Es del banco. Y tú estás pagando un impuesto sobre eso. Entonces no tiene sentido, porque no toman en consideración las deudas también, ¿verdad? Entonces, por esas razones particulares es que nosotros vemos la no conveniencia de un impuesto que yo creo que es mal llamado impuesto suntuario inmobiliario, ¿verdad? Porque realmente no estamos hablando de un impuesto suntuario inmobiliario, pues estamos hablando de muchos cientos de miles de salvadoreños que posiblemente por su coyuntura o a lo largo de su vida han logrado hacerse 2 o 3 viviendas, pues, y las están poniendo a producir y posiblemente deben el 80, 70, 60% de esos valores al banco, pues. Entonces, sí creemos de que hay que verlo con lupa, ¿verdad? Vamos a un corte comercial, pero profundicemos un poco en eso, Agustín, a regresar, porque creo que has tocado un tema medular ahí con este tema de que no es de los $350,000, sino del valor acumulado, ¿verdad? Que es bien importante. En un momento estamos de nuevo con 361 grados, iba a decir 350,000. Ya volvemos.